nuestra mente lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos en esta preciosa noche. Amén. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, y entre tantos mis profesiones, ¿cómo no voy a adorarte? Si tú sufriste por mí, soplaste vida en mí, y entre tantos mis profesiones, ¿cómo no voy a adorarte? 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 ¿Cómo no voy a Gloria, dáselo fuerte porque es para el que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor. Un poquito más, amada iglesia. Un poquito más, gloria sea al Señor. Alaba ese Dios que te ama. Alaba ese Dios que te redime. Alaba, gloria sea al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Doy gracias a los hermanos de la alabanza. Para mí es un placer estar delante de este precioso pueblo. Porque los de acá no me entendieron. Gloria sea el Señor. Me voy con los de acá. Para mí es un placer estar delante de este hermoso pueblo. Gloria sea Cristo. Gloria sea el Señor. Amada iglesia, es un placer estar delante de este hermoso pueblo. Le doy gracias al Señor por este privilegio. Le doy gracias a nuestro pastor por confiar. Para mí es un honor, amada iglesia. Después de 10 años, amada iglesia, y haber nacido aquí, y que esta iglesia sigue con el mismo fuego, ese fuego que cambia, ese fuego que limpia. Gloria sea al Señor. Es un honor, gloria sea al Señor. Bueno, amada iglesia, vamos rápidamente al consejo de la palabra. Abran sus preciosas Biblias en Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28. Trataré de ser breve, directo y nos vamos. Amén. Respondo a los que no me conocen, amada iglesia, por nombre Israel Alonso, un servidor como usted, ya que grande es Dios. Amén. Por misericordia de mi Señor Jesucristo, estamos pastoreando la iglesia Casa de su Gloria, una casa de amor, fe y esperanza en Richardson. De igual manera también tenemos un ministerio de la calle, lo cual ayudamos a gente de la calle. Gloria sea al Señor. ¿Lo tienen, amada iglesia? Voy a estar esperando a los que todavía no llegan ahí. Gloria sea al Señor. Con la mano lo buscas, pero con la boca lo alabas. Gloria sea al Señor. Qué hermoso estar en una iglesia viva. Gloria sea al Señor. Una iglesia, gloria sea al Señor, que no le da miedo decir aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Cordero. ¿Lo tienen, amada iglesia? Bueno, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28. A la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vamos para el cielo. Padre bueno, Padre eterno, te doy gracias, te doy gloria. Amado buen Dios, Señor, aquí hay un hermoso pueblo, Señor, el cual está sediento, Señor, esa palabra, Señor. Amado buen Dios, Señor, yo reconozco, Señor, mi pequeñez, pero también reconozco que usted es un Dios grande, fuerte y poderoso, Señor.
Amado buen Dios, Señor, yo dispongo todo mi ser, Padre amado, Señor, para ser canal de bendición para este hermoso pueblo, Señor. Espíritu Santo y fuego, Señor, así como en Pentecostés, Padre amado, que usted relata que había un pueblo unido, Padre amado, Señor, sediento, Padre amado, usted descendió, Padre amado. De igual manera estamos aquí sedientos de ese precioso toque del Espíritu Santo de Dios, Señor. Le suplico, le imploro, amado buen Dios, Señor, que usted acompañe, Señor, esta palabra, Señor, con milagros, con prodigios, amado buen Dios, Señor, para que den testimonio, Padre amado, que usted todavía liberta, que usted todavía levanta, Padre. Le daré siempre la gloria, la honra, porque solamente usted se lo merece. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso y pueden tomar su asiento. Si con permiso del Señor, amada iglesia, estaré predicando bajo el poderoso tema, amada iglesia, cansancio que mata. Amada iglesia, estamos viviendo en tiempos, gloria sea el Señor, según la palabra del Señor dice. Me voy a bajar para que el machetazo sea más rápido. Amén. Amada iglesia, estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos, amada iglesia, donde si ustedes se han dado cuenta, el tiempo va rápido. Yo me puedo imaginar, amada iglesia, y parece que fueron hace 10 años, amada iglesia, cuando yo estaba sentado en esa banca. A lo mejor eran muchas libras a menos, ¿verdad? Y con poco pelo. Gloria sea el Señor. Pero parece que los años, amada iglesia, pasaron volando. Nosotros, amada iglesia, los cuales venimos de otros países, porque venimos de otro país, ¿verdad? Amén. Nosotros que venimos de otra nación a esta hermosa nación, amada iglesia, todos nosotros sabemos y reconocemos que la vida en este país es una vida rápida. Es una vida, amada iglesia, la cual te consume. Te consume el trabajo, te consume la familia, te consumen los afanes, amada iglesia. Pero no podemos decir, amada iglesia, que esos afanes son bendición de Dios. Amada iglesia, pero estando en ese afán, estando trabajando 3, 4 trabajos, estando, amada iglesia, estando como gallinas sin cabeza, corriendo de aquí para allá, amada iglesia. Muchos de nosotros, amada iglesia, no ponemos atención que en todo ese trabajo que estamos haciendo, tu cuerpo se está cansando. Tu cuerpo, amada iglesia, es un cuerpo diseñado por Dios. Y como está diseñado por Dios, amada iglesia, el mismo cuerpo reconoce cuando el cuerpo se está cansando. No me digas que tú no te cansas, amada iglesia. Hay gente que me dice, ahora me canso más. Pero hace 20 años yo podía comerme las balas, brincaba cercas. Pero ya nomás pasas los 30, todo te suena, todo te duele. Pero, amada iglesia, no hablemos del cansancio físico, sino hablemos del cansancio espiritual. De ese cansancio, amada iglesia, que no lo podemos ver. Es un cansancio, amada iglesia, que cuidadosamente, sutilmente, si tú no pones atención a ese cansancio, te va a estar comiendo poco a poco. Y ese cansancio, amada iglesia, en las manos del mismo Satanás es una arma poderosa en sus manos. Es una arma, amada iglesia, que el mismo Satanás la usa en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, amada iglesia. Sabemos que nuestro enemigo de nuestra alma vino a 3 cosas solamente: a matar, hurtar y destruir. Pero él sabe y reconoce, amada iglesia, que si él no te puede matar, que si él no te puede destruir, que si él no puede cumplir esas 3 cosas, lo que va a hacer, te va a cansar. Poco a poco, amada iglesia, sutilmente, él va a estar poniendo cosas en tu caminar espiritual, en tu caminar como hijo, como hija de Dios, para cansarte.
A lo mejor, amada iglesia, hoy miércoles tienes fuego, tienes fuerzas, tienes esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice, amada iglesia, que el enemigo de nuestra alma, que el Señor lo reprenda, sutilmente está viéndote, está observándote, para que cuando esa fuerza se vaya acabando, cuando Él ya te tenga ya completamente cansado, es cuando te va a atacar. El cristiano, amada iglesia, en estos tiempos que vivimos difíciles, porque son tiempos cruciales. Tú no me puedes decir, amada iglesia, que los tiempos se están poniendo mejor. Yo soy una persona que sostiene lo que dice, que cuando tú prendes la televisión y ves las noticias, parece una película de terror, donde es solamente matazón, matazón y más matazón, donde todo se está terminando allá afuera, amada iglesia. Eso es solamente una señal que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Hácelo fuerte porque esto es Señor. Pero en ese cansancio, amada iglesia, cómo me gusta mi Señor Jesucristo, porque a pesar que Él sabe que tú te cansas, porque nos cansamos espiritualmente. Tú no me puedes decir, amada iglesia, que tú nunca te has cansado espiritualmente. O a lo mejor tú puedes decir, estoy lleno en este momento, pero ¿qué va a ser de unos 5 años más adelante? Todos nosotros, amada iglesia, siendo hijos e hijas de Dios, algún momento de nuestra vida vamos y tenemos que experimentar ¿qué? Un cansancio espiritual. Amén, amén. Todos, amada iglesia, estamos expuestos a tener ese cansancio. Y no es que Dios sea malo, amada iglesia, porque Dios nos cuida, nos guarda. Pero aunque nos cuide y nos guarde, amada iglesia, Él nos expone a ese cansancio. No porque Él es malo, amada iglesia, sino para que se cumpla lo que estábamos leyendo en Mateo. Amén. Para que tú y yo entendamos, amada iglesia, la fuente que tú y yo tenemos cuando venga ese cansancio espiritual. La fuente, amada iglesia, de la energía para ese cansancio espiritual se llama Jesucristo. Yo vengo a hablarle a esta noche, amada iglesia, a un pueblo, gloria sea al Señor. Yo no sé, a lo mejor es 1 o 2. O son 3 o 4, amada iglesia. Pero si tú estás cansado, amada iglesia, el Señor me mandó a decirte, descansa en Jesús. Amén, amén. Hay gente, amada iglesia, que no puede reconocer que está cansado. Amén. Hay gente, amada iglesia, que a lo mejor de boca puede decir, yo no estoy cansado, pastor. Pero la palabra del Señor, claramente nuestro Señor Jesucristo dijo, por los frutos los vas a conocer. Tú quieres conocer un hermano que se está cansando, amada iglesia, por los frutos los vas a conocer. Cuando tú veas, amada iglesia, a un hermano, gloria sea el Señor, que a lo mejor está danzando en la alabanza, gloria sea Cristo, el domingo, el miércoles, pero ya para el otro domingo lo ves medio apagado, es que se está cansando. Poco a poco, amada iglesia, de una u otra forma, Satanás, amada iglesia, va a estar mandando cosas a tu vida, a mi vida, para cansarnos. ¿Cuántas cosas no ha mandado el enemigo a esta nación para cansar a la iglesia? Manda, amada iglesia, que se cierren iglesias, que no se predique en la calle. Ha mandado, amada iglesia, que se cancelen las oraciones en las escuelas. ¿Para qué? Para que poco a poco, amada iglesia, tú y yo nos vayamos apagando. Pero así como le dijeron, amada iglesia, al apóstol, que avivemos el fuego que ya está en nosotros, gloria sea al Señor. Porque ese fuego, el Espíritu Santo ya lo puso en ti. Amén. Tú no me vengas hoy y me digas, no tengo ese fuego. Ustedes ya lo tienen. Cuando tú en tu corazón, amada iglesia, sinceramente le abres el corazón a Cristo, Él se mete en ti, amada iglesia.
y te da un descanso. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, amada iglesia, que solamente nuestro Señor Jesucristo nos la puede dar. Pero muchas de las veces, amada iglesia, y primero empiezo por mí, somos cabezones y ponemos, amada iglesia, nuestro descanso en otras cosas. La palabra del Señor es viva y directa y nos dice en nuestro Señor Jesucristo diciendo: venid a mí. Pero muchas veces, amada iglesia, hacemos lo opositivo. Cristo nos está diciendo: ven al altar, ven a la iglesia, descansa en mí. ¿Y qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Descansamos agarrando más trabajo, yéndonos a otra iglesia. Gloria sea al Señor. Ya los caché. Descansamos muchas veces, amada iglesia, cuando no tenemos esos de 100 en la bolsita y decimos: como ya no tengo uno de 100, tengo que hacer más trabajo. No, lo que tú tienes que hacer es lo que dice Malaquías 3:10. Te lo dejo de tarea. Porque cuando tú, amada iglesia, descansas ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando un hombre o una mujer de Dios descansa en la palabra del Señor, no se preocupa. Porque sabe que no está yendo con el hombre, no está yendo con ningún ser humano, amada iglesia, está yendo con el Rey de Reyes. Gloria sea a Cristo. Pero si tú, amada iglesia, no aprendemos, y no te voy a decir que yo la tengo hecha, amada iglesia, porque a veces, amada iglesia, como yo le digo a mi iglesia, es fácil tirar de aquí para allá. Pero muchas de las veces, amada iglesia, los que no practicamos lo que predicamos somos los que estamos acá atrás, ¿verdad? Pero eso es otro mensaje. Nosotros, amada iglesia, mientras más tú ejercites descansar en el Señor, las pruebas van a ser más fáciles, amada iglesia. Mientras tú y yo aprendamos, amada iglesia, a practicar lo que el pastor, lo que el evangelista está diciendo en este púlpito, amada iglesia, cada servicio, la pelea, amada iglesia, va a ser más fácil. Aprender a descansar en el Señor solamente, amada iglesia. Pero si nosotros, amada iglesia, no aprendemos eso, corremos grande, pero un gran peligro, amada iglesia. ¿A qué? A descarriarnos. ¿Cuánto hermano, amada iglesia, no se ha descarriado? No por culpa de la iglesia, sino porque uno no pudo descansar en el Señor. ¿Y qué fue? Se van de la iglesia. Buscan cualquier, amada iglesia, cualquier error, tanto del pastor como de la iglesia, para irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a descansar en el Señor. ¿Cuántos hermanos, amada iglesia, no se han ido de iglesias, y no solamente de esta, sino se van de las iglesias, amada iglesia, no porque se esté predicando algo erróneo? Tengo 10 años, amada iglesia, viéndolos a ustedes. 10 años que constantemente he escuchado los mensajes de nuestro pastor. Y en todos esos años, amada iglesia, él no ha cambiado el mensaje. A lo mejor la gente ha cambiado, amada iglesia, pero él no ha cambiado el mensaje. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a descansar en el Señor. Nosotros como pastores o ministros, amada iglesia, sabemos y reconocemos una cosa, que si nosotros descansamos en una palabra errónea, una palabra suave, una palabra dulce, una palabra que a la gente le guste, hombre, la iglesia se llena rápido. Si nosotros como predicadores, amada iglesia, les diéramos dulces a la gente, esto estaría para reventar, amada iglesia. Pero cuando nuestro pastor, amada iglesia, y los pastores descansamos, amada iglesia, en la palabra del Señor, en las manos del Señor, amada iglesia, no nos importa quién se vaya. Porque el que, amada iglesia, una cosa que yo sé, que nuestro Dios, cuando alguien se va, Dios manda más. Cuando
Cuando uno aprende, amada iglesia, a descansar en el Señor, en las promesas de Dios, amada iglesia. Cuando uno descansa, amada iglesia, confiando ciegamente que el Señor va a hacer algo a tu favor. Porque Dios quiere hacer algo a tu favor, amada iglesia. Los de acá no me quieren mucho, gloria sea al Señor. Acá veo caras más conocidas, entonces me vengo para acá. Porque Dios, amada iglesia, tiene grandes planes para tu vida. Dios, amada iglesia, quiere darte un descanso, gloria sea a Cristo. Yo no sé con qué Satanás te ha pegado esta semana o todo este año. Porque él sutilmente va a atacar de muchas formas. Si no te puede cansar en tus finanzas, te va a cansar con tu matrimonio. Te va a cansar, amada iglesia, con tu comunión con Dios. Va a usar tu trabajo para cansarte. Va a usar enfermedades para cansarte. Gloria sea al Señor. Yo conozco gente, amada iglesia, que literalmente han dejado la oración. ¿Por qué? Porque el Señor no los ha sanado todavía. Como decía nuestro pastor, amada iglesia, muchas de las veces queremos que nuestra oración le doble el brazo a Dios, amada iglesia. Una cosa que yo he leído, amada iglesia, a través de las Escrituras, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él nunca se movió o nunca hizo un milagro, amada iglesia, por mirar la situación de la gente. Él hizo un milagro, amada iglesia, hizo milagros cuando miró en la gente un corazón contrito y humillado. Tú quieres que Dios haga algo a tu favor, métele un corazón contrito y humillado, y tenlo por seguro que ese Dios se va a mover a tu favor. Pero en el caminar del cristiano, amada iglesia, es un caminar de que un día nos vamos a cansar. Donde nosotros, amada iglesia, aunque tú pienses que eres muy espiritual, aunque tú pienses que tú sacas demonios, que profetizas o que eres un apóstol, lo que tú quieras, va a haber un tiempo donde te vas a cansar. Todos nos vamos a cansar, amada iglesia. Queremos Biblia. Si nos vamos, amada iglesia, en segunda de Samuel, amada iglesia. Si nos vamos a segunda de Samuel, gracias, Señor. 21:15. Gracias, Señor. Segunda de Samuel 21:15 dice, un hombre que tú y yo conocemos de tapa a tapa, amada iglesia. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra en Israel. Y descendió ¿quién? David, y con sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Pero aquí lo que me gusta que dice, y David se cansó. Un hombre, amada iglesia, que él ya sabía matar gigantes. La Biblia dice, amada iglesia, que cuando el pueblo de Israel estaba atribulado por un Goliat, llegó David y le cortó la cabeza. Un hombre, amada iglesia, que él cortaba cabezas por montones, gloria sea al Señor. Pero aquí vemos a un David, amada iglesia, que se cansó, enseñándonos, amada iglesia, que los hombres de Dios y las mujeres de Dios se cansan. Se cansan. Dios, amada iglesia, es un Dios, como yo les decía al principio. Dios te da victoria, te da todas las victorias de las guerras, amada iglesia. Pero lo que tú y yo estamos expuestos es ese cansancio. ¿Sabes por qué? Porque como estamos expuestos a ese cansancio, depende de nosotros si vamos a la fuente para el descanso. David sabía cómo matar gigantes. Él sabía cómo matarlos, pero él no sabía cómo descansar. Nadie le enseñó cómo descansar, amada iglesia. Sus impulsos, amada iglesia, como guerrero, como protector, amada iglesia, del pueblo de Israel, como un hombre de Dios, un hombre que conocía y creía en el Todopoderoso, lo impulsaba a pelear y pelear y pelear, amada iglesia. Pero él nunca tomó en cuenta tomar un descanso. Y muchas de las veces somos así, amada iglesia. Peleamos y peleamos y peleamos, pero nos olvidamos de descansar en el Señor. Alaba. ¿Y cómo uno descansa, pastor? ¿Cómo uno puede descansar en el Señor? Viniendo a la casa del Señor, orando al Señor,
Yo no puedo golpear a nadie, amada iglesia, pero una persona que no está cansada es porque es una persona que ora mucho. Eso sí he aprendido muy bien, amada iglesia. Que cuando tú oras mucho, amada iglesia, ese por más cansado que tú estés, te levanta. Pero te puedes imaginar, amada iglesia, estás cansado y ni oras. Y todavía esperas, amada iglesia, que el Señor te avive. Muchas de las veces, amada iglesia, somos nosotros, amada iglesia, los que no tomamos la iniciativa. Aquí está la palabra del Señor que dice, venid a mí. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, tú y yo tenemos que hacer la iniciativa a ir al Señor. Pero a veces, amada iglesia, somos unos mondongos como cristianos. Alaba. No se la sabían esa, ¿verdad? Apenas me la aprendí esta semana. Somos, amada iglesia, unos mondongos bien hechos y derechos. No oramos, no ayunamos, no venimos a la casa del Señor, pero queremos que el Señor nos dé descanso. ¿Cómo? Así. No se puede descansar así, amada iglesia. Pero cuando tú haces el esfuerzo de venir a la oración, porque yo sé que oran aquí en la mañana. Yo sé que ustedes están puntualitos, amada iglesia. Yo no sé qué hora sale aquí a la iglesia por ahora, 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Pero yo sé que se llena este lugar de oración. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes no quieren cansarse. ¿Verdad? Yo les voy a traer un día aquí a ver cómo están. Pero estamos en tiempos, amada iglesia, si no descansamos del Señor, si no aprendemos eso, amada iglesia, no a descansar en el hombre, sino en el Señor. Porque muchas de las veces, amada iglesia, descansamos en quién, en la pareja que no te va a fallar, en la esposa que no te va a fallar, en los hijos que no te van a fallar, en los miembros que no te van a fallar. Ay, santo. Y descansamos en eso y nos confiamos, amada iglesia, y cuando no pasa, Ay, santo. y vemos, amada iglesia, ese ataque de Satanás hacia nosotros, de que como yo tenía mi confianza en el hermano, yo tenía mi confianza en la hermana, yo tenía mi confianza en mi esposo, pero pasó esto. ¿Por qué? Porque pusimos nuestro descanso, nuestro corazón, nuestras esperanzas en el lugar equivocado. That's right. Pero cuando tú vienes, amada iglesia, a la casa del Señor, cuando tú te atreves, amada iglesia, a revelarte a ese cansancio, porque tú y yo nos tenemos que revelar a ese cansancio. Yo lo he hecho, amada iglesia. ¿A poco usted se ha cansado? Claro que sí, amada iglesia. Muchas veces pensamos que ser cristiano es fácil. Yo le digo a la gente, lo más difícil de este mundo es ser cristiano. Amén. No cristino, eso es fácil. Estoy diciendo un verdadero hijo e hija de Dios. Aleluya. Es difícil, amada iglesia, pero no es imposible. ¿Se ha cansado, pastor? Claro que sí. Claro que me he cansado, amada iglesia. Y muchas veces, amada iglesia, porque soy humano, muchas de las veces piensa la gente que nosotros como ministros no nos cansamos. Nos cansamos, amada iglesia. Nos cansamos. Así es. El enemigo de una u otra forma hace que nos cansemos, amada iglesia. Si este hombre de Dios se cansó, pero si tú le sigues leyendo, amada iglesia, y más abajito, es lo que me gusta de mi Señor Jesucristo, que a pesar que te ve porque déjame decirte, amada iglesia, a ese David, amada iglesia, había otro gigante que estaba a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios estaba cansado. Cuando tú y yo estamos cansados, hay un gigante que está deseoso por matarte. Ajá. Amén. Cuando el cristiano, amada iglesia, cuando la iglesia entera, cuando el pastor, amada iglesia, el predicador está cansado, amada iglesia, hay un gigante dispuesto a matarlo. Así es.
Pero me gusta mucho mi Señor Jesucristo, amada iglesia. Se los dejo de tarea, porque si tú le sigues leyendo ahí en 2 de Samuel, amada iglesia, más abajito, amada iglesia, vas a ver que había un hombre que se llama Abisai, me parece. Este hombre de Dios, amada iglesia, que no aparece mucho en la palabra del Señor, no aparece su nombre muchas veces, pero lo que hizo ese hombre fue grande en las manos del Señor. Porque él miró, amada iglesia, que su rey David, el rey David, estaba a punto de ser golpeado por este gigante. Él se metió por él. Él dijo: tú no vas a tocar a mi rey. Y se metió en la pelea, amada iglesia, enseñándonos a nosotros, amada iglesia, que a lo mejor, gloria sea el Señor, tú estás muy fuerte. Pero si tú estás viendo un hermanito, como yo les decía hace unos cuantos momentos, que lo ves cansado, porque yo lo veo en la iglesia, amada iglesia, veo hermanos que están cansados. Y no solamente en mi iglesia, lo he visto en muchas iglesias que pasa lo mismo. Como que es el mismo cansancio en todas las iglesias. Que los hermanos, amada iglesia, que empiezan aquí enfrente, que empiezan a alabar al Señor, empiezan a brincarle al Señor, gloria sea Cristo. Me dice: pastor, no me da pena brincar, no me da pena brincar, gloria sea el Señor. Más pena me daría no brincarle al Señor. Pero hay gente, amada iglesia, que empieza a alabar al Señor como loco, gloria sea el Señor. Empiezan a alabarle al Señor como loco, gloria sea Cristo. Empiezan en la primera banca alabando al Señor, pero mientras más se van cansando, como que se van más para atrás y más para atrás. Ya me viste, Señor. Y más para atrás. Y lo que yo he visto, amada iglesia, que ya cuando están en la última, se van. Yo no sé si pasa eso aquí, amada iglesia, pero yo lo he visto mucho en la mía también, gloria sea el Señor. Que empiezan con un fuego del Espíritu Santo, pero porque se cansaron, poco a poco se van alejando. Ay, santo. Y poco a poco se van apagando. Pero ¿qué es lo que hacemos, amada iglesia? ¿Acaso somos como este guerrero, amada iglesia, que cuando vemos al hermanito que está cansado, le metemos oración por él, le metemos alabanza por él, gloria sea el Señor? ¿O qué es lo que hacemos? ¡Alaba! Lo acabamos golpeando y se acaba yendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa eso, amada iglesia? ¿Has visto alguna vez un bote de cangrejos? Y una vez miré un bote de cangrejos, y muchos cristianos somos así, amada iglesia. Los cangrejos, amada iglesia, ellos pueden salir de un bote si ellos quisieran. Pero es su desesperación, la cual cuando uno quiere subir, cuando uno quiere sobresalir, otro lo baja y lo tira. Muchas de las veces, en vez de apoyar a ese hermano que lo vemos cansado, que lo vemos que ya no alaba, que lo vemos, amada iglesia, que poco a poco se está apagando, no le metemos oración. Lo que metemos es más chisme para que se vaya, hermano. Pero si nosotros somos como este varón de Dios, amada iglesia, porque él pudo claramente, amada iglesia, dejar que el rey David muriera en las manos de ese gigante, gloria sea el Señor. Pero él entendió una cosa, gloria sea Cristo, que él amaba a ese rey, que él amaba a ese hombre, gloria sea el Señor. Y dentro de sí dijo: yo no voy a dejar que usted se muera, yo me voy a meter en la brecha por usted, yo voy a ayudar por usted. Cada una te la suelto más fácil. ¿Cuántas de las veces tú has entrado en una oración por los líderes o por el pastor? Aleluya. Oramos muchas veces, amada iglesia, y esto no es por quedar bien con el pastor, yo lo amo mucho. Pero cuántas veces, amada iglesia, si como pueblo, amada iglesia, en verdad le echáramos candela, en verdad le dijéramos: Señor, que mi pastor no se canse, que mi pastor, ese fuego siga creciendo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, no me gusta el pastor. Santo. Si está muy grande de edad, está muy viejo. Si está muy joven, ese no sabe. Si está gordo, ese no ayuna. Si está flaco, ese pastor está en pecado. No nos metemos a pelear por nuestros pastores, amada iglesia. Santo. Pero quieren que el pueblo, el pastor se meta por el pueblo, ¿verdad? No, amada iglesia, estamos a punto, amada iglesia, unos cuantos, no sé cuánto me quede, gloria sea el Señor, no va mucho, pero
Estamos a unos cuantos días donde este año, amada iglesia, ya se va a terminar. Amén. Pero, amada iglesia, examínate, porque ese mismo rey David una vez dijo: examíname, oh Señor, examínate tú, amada iglesia. ¿Estás cansado espiritualmente? ¿Deseas otra vez, amada iglesia, sentir las caricias del Espíritu Santo? ¿Deseas, amada iglesia, regresar a ese primer amor? Amén. Acuérdate, amada Amén. iglesia, cuando tú veniste a los caminos del Señor por primera vez. Cómo tú tenías esa fuerza, gloria sea al Señor, que nada ni nadie te paraba. Amén. Que le decías al pastor: pastor, voy a orar, voy a ayunar, aquí estoy. Yo recuerdo esos días. Yo recuerdo, amada iglesia, cuando estaba la oración, ahí estaba. Y más hermanos estaban. Y se hacía, gloria sea al Señor, un culto donde quiera. ¿Por qué? Porque no teníamos un cansancio. Estábamos descansados en el Señor. Y para que tú entiendas una cosa, descansar en el Señor no es que estemos aplastados Alaba. en la silla. Santo. No, va más allá. Descansar en la presencia del Señor, amada iglesia, es solamente que tú crees ciegamente que Él va a hacer algo en tu problema. Amén, amén, amén. Aleluya. Dígame otro, pastor. Ya me dijo de un rey, pero ese es del Antiguo Testamento. Eso ya pasó. Vámonos en el Nuevo. Bueno, vámonos en el Nuevo. Acordémonos, amada iglesia, de un grupo de discípulos estando en una barca. Y yo sé que ustedes se saben esa historia, donde la tempestad vino, gloria sea al Señor, Santo. Lucha. y atacaba la barca, amada iglesia. Pero como esos siervos, amada iglesia, los siervos sabían que tenían poder en su boca. Ajá. Ellos sabían que si oraban algo iba a pasar. Amén, amén. Pero porque estaban cansados, porque estaban atribulados, porque estaban trabajados, amada iglesia, se desesperaron. Pero lo que me gusta, amada iglesia, de los discípulos es de que ellos tuvieron, amada iglesia, es que Dios nos da la oportunidad de escoger dos opciones, como se las dio a esos discípulos. O tenían la oportunidad de regresarse porque estaban viendo la tormenta, o de seguir adelante. Pero ellos fueron inteligentes, amada iglesia, así como lo somos tú y yo. Porque yo sé que ustedes son inteligentes. Amén, amén. ¿Saben por qué lo digo? Porque ustedes vinieron en este día. Amén. Porque tú claramente te hubieras quedado allá en tu casa a ver Lago en América. Pero dentro de ti Aleluya. dijiste: yo necesito más de ese Dios. Amén. Amén. Santo. Yo necesito descansar en el Señor. Yes. Yo no sé a quién estoy hablando, amada iglesia, pero si tú estás cansado en este día, amada iglesia, la palabra del Señor nos dice que hay un Dios que te puede dar descanso. Amén. Y Amén. no solo, amada iglesia, de palabra lo dice, sino con hechos Él lo hace, amada iglesia. Porque los discípulos se pudieron haber regresado, pero fueron inteligentes y fueron con el maestro, porque sabían que él era el único que podía descansar esa tormenta, hacer cesar esa tormenta. Y lo despertaron, tomaron la iniciativa de despertar al maestro. Aleluya. No es que Dios se durmió, amada iglesia, sino que solamente, amada iglesia, es un ejemplo a seguir, el cual tú y yo tenemos que hacer. Y cuando se venga el problema, amada iglesia, y estemos cansados, vamos a despertar al maestro. Si tú tienes problemas en tu casa, amada iglesia, y tú sientes que estás cansado, di dentro de ti, amada iglesia, vamos a despertar al maestro. Que la gente te diga loco, que te digan loco porque estás hablando contigo mismo. Yo me hablo a mí mismo, amada iglesia, y no es antibíblico. El mismo rey David, amada iglesia, él hablaba el sol, le hablaba a su carne, porque la que se cansa, amada iglesia, no es nuestro espíritu, sino es esta carnita, Así es, amén. es este estuche. Yo, como digo en mi iglesia,
Hay estuches grandes y hay estuches chiquitos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que mi estuche es un poco más grande que el de ustedes, ¿verdad? Pero dentro de este estuche, sea chiquito, sea grandote, amada iglesia, tienes algo que se llama alma. Y si tú no le das descanso a esa alma se va a cansar. Y mientras más se canse, amada iglesia, porque cuando uno se cansa, ¿qué es lo que hace? Se empieza a dormir. Se empieza a dormir, amada iglesia. Ya no quiere nada de Dios. Ya no quiere sentir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero si tú en realidad, amada iglesia, si tú en realidad tú en esta noche le dices, mira, ¿sabes qué, Señor? Yo me quiero despertar como era antes, gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Gloria. Porque antes, amada iglesia, éramos buenos para evangelizar, Ajá. para traer gente a la casa del Señor. Amén. Pero ahora, Habla, Señor. Aleluya. antes, amada iglesia, como yo les decía, cuando no estábamos cansados y estábamos llenos, amada iglesia, había oración, ahí estábamos. Ajá. Había ayunos, ahí estábamos. Amén. Todo ahí estábamos en primer lugar, amada iglesia. Pero cuando viene un cansancio, Alaba. Estás hablando, Señor. yo recuerdo, amada iglesia, cuando un cansancio horrible tocó mi puerta. Si no lo tocaba a tu puerta, amada iglesia, va a tocar a tu puerta. Y ese cansancio, amada iglesia, cuando llegó fuerte a mi vida, había dos opciones. O te descarrías o te levantas. Santo. Amén. Esas dos opciones tiene el hijo y la hija de Dios. Así es. Gloria sea al Señor. Pero si tú, aunque sea arrastrando, amada iglesia, por más cansado que tú estés, amada iglesia, por más cansado que el enemigo te haya pegado, gloria sea al Señor. Aleluya. Pero aunque sea tú te arrastras al altar, tú te arrastras a la oración, tú te arrastras, amada iglesia, a buscar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Él promete darte descanso. Sí. Él promete darte ese descanso, amada iglesia. Amén, Y amén. cuando Él lo hace, amada iglesia, déjame decirte que es una gran victoria, gloria sea al Amén, Señor. aleluya. Pero no dejes, amada iglesia, no dejes, amada iglesia, que ese cansancio te mate. Así es. No lo dejes, gloria sea al Señor. Porque como les digo, mientras más te canses, más vas apagando ese Espíritu Santo que está dentro de ti. Más lo vas contristando, gloria sea al Señor. Y es horrible. No hay algo peor, amada iglesia, que contristar al Espíritu Santo de Dios. No hay nada peor que eso, amada iglesia. Pero, amada iglesia, la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Aleluya. Si tú aprendes, amada iglesia, este año que viene, claro, va a haber luchas, no digo que no. Pero si tú en esas luchas, tú aprendes a descansar en la presencia de Dios. Tú aprendes, amada iglesia, a descansar en la palabra de Dios. Tenlo por seguro, amada iglesia, que el enemigo, amada iglesia, no va a tener parte ni suerte con los tuyos. Amén. No lo va a tener, amada Así iglesia. es. Aleluya. Pero, si tú no lo haces, amada iglesia, y tú dices que lo hago el otro año, y se te pasa otro año, y se te pasa otro año, el enemigo va a estar agarrando terreno. Porque yo, como les he dicho, si Él no te mata, no te destruye, no te roba, Él te va a cansar. Él te va a cansar, amada iglesia. Y todos aquí, amada iglesia, hay un gran propósito en tu vida, gloria sea el Señor. Hay un ministerio dentro de ti, amada iglesia, que si tú no descansas en el Señor, ese ministerio ahí se va a quedar. Pero mi ministerio, amada iglesia, tú puedes decir, pero pastor, mi ministerio está sentado. No, mentira del diablo.
Dios, yo he leído, amada iglesia, toda la Biblia, en ninguna parte dice que hay un ministerio de estar aplastado en una banca. No, amada iglesia. No. Nosotros, amada iglesia, estamos ¿qué? Para conquistar. ¿Conquistar a quién? A los maestros, amada iglesia. A las almas allá afuera que todavía no conocen de ese Cristo. Este año, amada iglesia, proponte. Hazte ese reto. No te hagas un reto de voy a bajar de peso. ¡Santo! Porque no lo vas a hacer. Sé sincero. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, voy a bajar de peso? Aleluya. Hazte uno más grande, amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. De venir a su casa, de descansar en su palabra, gloria sea el Señor. Hazte ese reto, amada iglesia. Y vas a ser una arma poderosa, gloria sea Cristo. Estamos en tiempos, como yo les digo, amada iglesia, donde no podemos jugar y estar cansados todo el santo día, amada iglesia. No, amada iglesia. Tenemos que ser como ese siervo Aleluya. Gloria a Dios. que se metió en la guerra. Métete en la guerra por los tuyos, amada iglesia. Por tus hijos, por tu familia, tu esposo. Todos esos seres queridos que no conocen del Señor, amada iglesia. Con esto voy a terminar porque sé que se me está pasando. Alaba. Pero una cosa, amada iglesia, con esto voy a terminar. Poder en Cristo. Hace 10 años, un joven pandillero, amada iglesia, en una banca de este lugar, él abrió su corazón para descansar en el Señor. Atrévete, amada iglesia, como ese joven, a descansar en el Señor. Y tenlo por seguro que Dios te va a llevar a lugares que tú nunca te vas a imaginar. Pero pastor, pero hermano, ya estoy anciano, ya no puedo mentir al diablo. Que esas canas, amada iglesia, no te hagan ningún obstáculo para conquistar, amada iglesia, las bendiciones que Dios tiene para ti. Este año, amada iglesia, aprendamos a descansar en el Señor. Yo no sé a quién ha hablado, amada iglesia. Pero este tiempo, amada iglesia, aprendamos a descansar en el Señor.